Apaga el fuego. Desde luego que lo eres. Muy atrevido. He estado pensando en algo que me dijiste. ¿Yo? Aquel día cuando censurabas el mecanismo celeste y lo llamaste caprichoso. Sí, aunque en realidad censuraba a Ptolomeo por complicarlo todo con sus epiciclos. No sé, tal vez es que yo soy muy simple. No. No, los cielos tienen que ser simples. Entonces, ¿tengo yo razón, no? ¿Y si hubiera una explicación más sencilla para las errantes? La hay. Pero es tan absurda y tan antigua que nadie la considera. ¿Qué hipótesis es esa? ¿Hablas de Aristarco? Aristarco sostenía que la Tierra se mueve. El extraño comportamiento de las errantes no sería más que una ilusión óptica, fruto de nuestro desplazamiento combinado con el de ellas alrededor del Sol. Un modelo heliocéntrico. Así es. El Sol estaría en el centro como corresponde a su dignidad de astro rey. ¿Y la Tierra sería Su obra se perdió un errante más? en el incendio de la biblioteca madre. Por eso debemos proteger esta a cualquier precio. Nuestra biblioteca es todo lo que queda del saber de los hombres. Pero cada vez que se deja caer un objeto... ¿Quién habla? Perdón, señora. Estaba escuchando. Habla, Davo. Si la Tierra se moviera, al soltar un objeto caería detrás de nosotros. El viento siempre soplaría en contra. Y las aves se desorientarían al volar. Ya os dije que la hipótesis de Aristarco no tiene ni pies ni cabeza. Creo que se puede refutar lo que has dicho. Pero ahora mismo no sé cómo. En serio, discúlpame por favor. No encontré la versión de español latino del audio que acabé de escuchar y no podía colocar la versión en inglés porque, bueno, ya sabemos inglés, ¿no? Esto es un podcast en español. Pero para aquellos que os habéis percatado del audio, de ciertas palabras, epiciclos, Ptolomeo, Aristarco, si os habéis dado cuenta, es la escena, una de las escenas más importantes de la película El Ágora que salió en el 2009. Una película bastante interesante que trata un poco de filosofía y algo de historia, ¿no? Un poco la historia de Hipatia, qué le pasó ahí con el descubrimiento de, bueno, descubrimiento entre comillas, con su planteamiento filosófico de cómo podrían moverse los astros y ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, efectivamente de eso vamos a hablar, ya lo habéis visto en el título del podcast, vamos a hablar de la historia de la ciencia de Grecia, más específicamente de astronomía, y si nos da el tiempo también podremos entrar a hablar un poco de la biología, recordemos que Grecia no es la cuna de la civilización, pero sí es la precursora de la civilización de Occidente. No es la cuna, pero sí es la precursora. Recordemos que la cuna, si habéis escuchado el episodio anterior de este podcast, el primer episodio, sabríais que Babilonia es la cuna de la civilización. Bueno, no es Babilonia per se, sino que es el transcurso de la prehistoria, la historia, ese trayecto, ese lapso entre Babilonia y lo que no es Babilonia. Pero bueno, recordemos esa región allá por cerca de Siria, por allá, medio próximo Oriente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la antigua Grecia. Y Grecia
en el 600 a.C., que es más o menos cuando ya podemos empezar a hablar de la producción filosófica y de la producción científica de Grecia. Y es que Grecia es un conjunto de ciudades-estado, allá en el 600 a.C. y mucho más adelante, a través de los siglos. Y estos se comunicaban con los fenicios. Recordemos esa civilización que quedaba cerca de Babilonia, que técnicamente comunicaba Babilonia con el Mediterráneo. Eran los fenicios, unos grandes pescadores y unos grandes transportistas. Dominaban prácticamente el comercio de Mediterráneo, más o menos, no están así, pero sí, más o menos. Y también tenían una comunicación con Babilonia, ¿no? Si tenían comunicación con los fenicios, pues tenían comunicación con Babilonia. Y también tenían comunicación con los egipcios. Es que Grecia no es una isla, es un conjunto de ciudades-estado que pues, son una gran parte de islas, y efectivamente, pero estos llegan a tomar parte de Asia Menor, parte del norte de África, e inclusive llegan a tocar Italia, si no estoy mal, llegan a tocar Italia, Sicilia. Y es que Grecia llegó a dominar gran parte, al menos el conjunto de, ya recordemos, ciudades-estado, no es un país como lo conocemos hoy en día, sino que son ciudades-estado que están gobernados por un monarca y bueno, temas variados de política, que de eso no vamos a hablar porque no tengo ni puta idea principalmente, pero en general tiene esta configuración demográfica. Diversas ciudades en las cuales se llega a practicar ciencia y filosofía por allá en el 600 a.C. Recordemos un poco, esto es interesante, ¿no? Recordemos lo que es la película 300, que a pesar de que no es la versión oficial, porque realmente no eran 300 los espartanos, sino que eran más, y que realmente no pelearon contra ¿cuántos eran? El ejército de Jerjes, que decían la película. Bueno, en todo caso, hay diversos relatos que nombran que son 1.000.000 de turcos allá. No pregunten cómo mete 1.000.000 de personas en las Termópilas. No preguntéis, pero pues algunos historiadores dicen que son 1.000.000 de turcos por allá metidos en un pequeño rincón allá en unas montañas. 1.000.000 de personas. Obviamente para mí, o sea, eso no cabe en mi cabeza, ¿no? 1.000.000 no. De pronto hay algunos que dicen que son 30.000, bueno, 50.000. Yo 100.000 les creo que puede llegar a ser, pero realmente no eran 300 espartanos. No eran 300 espartanos. Eran mucho más espartanos allá de Esparta, o sea, de la ciudad de Esparta. Y también habían fenicios que se estaban defendiendo de los turcos. También habían, creo que helenos, si no estoy mal. Eran como 2.000 o 3.000 helenos, o sea, era una gran cantidad. Claro, o sea, había una diferencia, y es que hay una gran diferencia entre el ejército de Jerjes y el ejército de Esparta. Pero no vamos tampoco a hablar de ejércitos, sino que vamos a dar una especie de contexto, porque recordemos que como son ciudades-estado, están divididas, y como están divididas, cada uno tiene su propio crecimiento tecnológico, su propio crecimiento científico, su propio crecimiento filosófico, que se pueden llegar a compartir, sí que se comparten, efectivamente. Por eso es una civilización que creció tanto, porque se compartían bastante, pero por lo general pues tienen sus pequeños núcleos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Porque aunque el Liceo allá en Atenas es la cuna de la filosofía, allá el Ágora es la cuna de la filosofía, donde los señores se sentaban y decían que el agua del río no me puedo bañar con ella 2 veces al mismo tiempo. No, ¿cómo es que era? No, espere. ¿Cómo es que era? Que decía Tales de Mileto, no te puedes bañar en un río no te puedes bañar en el mismo río 2 veces, lo que decía Tales de Mileto. Y bueno, una gran cantidad de filosofía, Sócrates mamerteando y Sócrates pervertiendo a los jóvenes y diciendo que no se puede hacer y que se puede hacer, Platón con su mundo de las ideas, y bueno, un montón de pajas. Pero es en la biblioteca de Alejandría, que no solamente es una biblioteca, es un museo. O sea, se cree que efectivamente es una biblioteca ya con documentos y papiros allá armados, pero realmente no es lo único que había museos, había ciertas colecciones geológicas, habían colecciones biológicas que estaban de alguna manera disecadas, momificadas, y esto es lo que impulsó el conocimiento científico. Y es que Alejandría estaba gobernada por el conocimiento científico y por Ptolomeo. Recordemos un poco cuál es o sea, filosóficamente ya sabemos que la madre de todas las ciencias es ese tipo de cosas, pero lo realmente importante a destacar es cómo puede llegar a aportar esta filosofía a la ciencia. O sea, cómo aportó los planteamientos filosóficos a la ciencia, porque eso es una de las partes más importantes. O sea,
La madre de todas las ciencias es la que dispone la pregunta. Y no solamente dispone la pregunta, sino que dispone diversos planteamientos, diversas hipótesis que pueden llegar a ser evaluadas. Que sí, que rompe un poco con el esquema del método científico que vimos en el episodio 0. Por favor, veáis el episodio 0, por favor. El episodio 0 habla sobre el método científico y un poco de cosas. Ahí el ciclo de la teoría y ese tipo de cosas. Pero a pesar de que se rompa el ciclo de la teoría científica del método científico, pues es importante destacar de que, por ejemplo, Demócrito junto a Leucipo, que bueno, se dice que Leucipo nunca existió, sino que simplemente era un señor inventado por Demócrito, pero bueno, son historias aparte. Y es que Demócrito, este señor, planteando de alguna manera la división de 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 algún objeto, vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder dividir. Y esa es la molécula fundamental. Bueno, no le dice molécula, le llama partícula fundamental, que es el átomo. Y ahora ya sabemos hoy en día que, pues bueno, átomos, no. Átomo que viene del prefijo a y tomo, que es indivisible o algo así. O sea, que no se puede ser divisible. Eso quiere decir átomo. Y resulta que, pues, hoy en día conocemos el átomo, ¿no? Que hay una partícula atómica, como el helio, el hidrógeno, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos. Pero recordemos que se puede llegar a dividir en quarks, en electrones, protones, quarks up, quarks down y bueno, un montón de cosas, un montón de pajas científicas que no vienen al caso. Estamos en Grecia y en Grecia no había forma de saber ese tipo de cosas. Conocían el átomo. O sea, a partir de un planteamiento de que no se puede llegar a dividir infinitamente las cosas. Básicamente viene de eso. También tenemos a Pitágoras, los pitagóricos. Recordemos un poco lo que es la matemática importante que Pitágoras llega a plantear, ¿no? Con el triángulo isósceles y ese tipo de cosas. Aunque bueno, Aristóteles está por ahí por los lados. Pero bueno, Pitágoras y su séquito y su secta de los pitagóricos. También tenemos a Hipócrates, que para mí, o sea, eso es una opinión personal, es el padre de la ciencia. Bueno, lo llamaría el abuelo, porque el padre es Descartes, pero bueno, no nos remontemos al 1500 o 1600. Bueno, no nos remontemos al Renacimiento. Estamos en Grecia. Hipócrates para mí es como el abuelo, o sea, tenía una gran observación, y no solamente una gran observación, sino que no recurría a los actos, como decirlo de alguna manera, supersticiosos. También tenemos a Teeteto con sus números irracionales. Él planteaba la existencia de números. Bueno, no la existencia, sino que implementó la importancia de los números irracionales. Recordemos los números irracionales, esos que no se pueden llegar a dividir de forma exacta. Por ejemplo, yo que sé, 2 dividido 3. O sea, eso da un número que lo que da 2 dividido 3. Bueno, 2 dividido 3 queda... ¿cuántos queda 2 dividido 3? En todo caso da un número irracional, es decir, un número en donde después del punto hay una gran cantidad de números que es infinita. Esos son los números irracionales. Bueno, también están los otros números irracionales que también ocurre lo mismo, pero en vez de ser infinitos son finitos. Pero bueno, son temas interesantes, pero lo vamos a dejar aquí. Esto es un pequeño resumen antes de entrar en tema en cuestión, que es astronomía. También tenemos a Euclides, ese es el puto amo de la geometría, si no es el puto amo de la matemática, la geometría euclidiana, que hoy en día se sigue utilizando y bastante, o a pesar de que pues, se ha demostrado ciertas cosas. Bueno, esos son temas aparte. También tenemos a Arquímedes, al señor Arquímedes, con su eureka y la muerte del señor que quería estafar a un rey por allá, yo no sé dónde era que decía que el cuerpo desplaza agua con el mismo volumen y tal. Bueno, es una historia interesante, pero no vamos a ir a ella. Hay episodios de podcast por ahí que hablan muy bien de Arquímedes y los ponen correctamente. Lo recomiendo que lo escuchéis. Y también tenemos a, yo que sé, por ejemplo, Tesibio, algo así. Y ese señor tecnológicamente implementó un reloj. Sí, efectivamente, un reloj allá en el 600 a.C. más o menos, que es una clepsidra, que es básicamente un reloj de agua, unos embudos, y va recorriendo agua y pues se hacen unas marcas y esto de acá a acá yo quiero que es el tiempo suficiente para realizar cierta tarea, de acá a acá otro tiempo suficiente para realizar esta otra tarea, y así pues se va subdividiendo el tiempo y generando uno de los primeros relojes, aunque bueno, ya sabemos que otras civilizaciones utilizaban el sol y otras cosas, pero como les digo, eso no viene al caso.
vamos a entrar a la astronomía. Pero antes de entrar a la astronomía, les recuerdo que tenemos un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo diversas cantidades de vídeos, diversas cantidades de contenido muy interesantes. Por favor, vedlas. Si estás escuchando esto en alguno de los canales de podcast a la carta, les recomiendo que entréis a Facebook, porque Facebook estamos subiendo diversos contenidos de podcast, pero no podcast de fondo, sino podcast normales, tertulias, es decir, podcast en vivo. Y estos podcasts en vivo, a pesar de que acá se puede dar cierta retroalimentación, los podcasts en vivo pues tienen más retroalimentación porque efectivamente hay una virtualidad más en tiempo real comparados con los podcasts de fondos. Estos podcasts de fondos que pues sí hay ciertos retrasos, pero bueno, lo dejo ahí para que os animéis. Recordemos también, también puedes seguirnos en Twitter, por favor. Seguidnos en Twitter, que en Twitter se publica cosas bastante interesantes, por favor, hacedlo. Y lo mismo, @themankers, @themankers y siempre themankers, ¿no? Esa es la marca oficial. Así que esto es todo con la parte de la cuña radial. Bien, astronomía. ¿Por dónde podremos arrancar con la astronomía? Tales de Mileto, recordemos el señor este que dice que no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Ese mismo señor, pues llegó a predecir alguna vez un eclipse solar. O sea, ese señor Tales de Mileto llegó a predecir un eclipse solar. Aunque pues si llegamos a compararlo con los babilonios, pues los babilonios tenían un conocimiento mucho más exacto de las estrellas, ya que había un interés más práctico por saber cuál era el decurso de las estrellas, cómo influían cómo influía ese cielo prácticamente intacto, prácticamente endiosado, cómo influía en este terreno terrenal. Eso era la gran diferencia. Comparado con los griegos, que pues, los griegos eran más al fondo, al porqué, la pregunta filosófica, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es claro, son dioses y esos dioses se enfrentan en una lucha y por eso hay unas historias muy interesantes de las ¿cómo es que eran esto? De las Pléyades, por ejemplo, o sea, ese conjunto de estrellas que pues, realmente son muchos más, pero los griegos llegaron a introducir como 7 y una historia bastante interesante entre las Pléyades y Orión. Pero bueno, eso es una historia que ya cuento dentro de poco. En todo caso, para Tales de Mileto, la Tierra es el centro, el cielo es eterno y el círculo y la curva es perfecta. Eso era un poco no solamente de Tales de Mileto, era el conocimiento generalizado de la antigua Grecia y de Grecia en general. Bueno, de la antigua Grecia, ahora actualmente pues, no es así como piensan, eso es obvio, pero antes en la antigua Grecia se pensaba que el cielo era eterno, que pues, es correcto, efectivamente, el cielo es eterno, hasta donde sabemos el cielo es eterno, pero que el círculo y la curva es perfecta. Esas opiniones, claro, pueden llegar a afectar un poco cómo es que se mueven los astros, y esto ya lo vamos a ir viendo, afecta bastante cómo es que se comporta y cómo es que se comporta a través de los planteamientos de los diversos teóricos y griegos, que eso ya lo vamos a ver. Por ejemplo, alguien que trató como de rechazar un poco esa teoría de que la Tierra es el centro es Aristarco, que lo habéis escuchado en el audio al principio del podcast, y es que Aristarco proponía una teoría técnicamente heliocéntrica. Aristarco proponía de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Efectivamente, la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero como podemos comprobar tanto como los textos, como pues incluso ustedes en la película del Ágora o en el audio que les puse al principio de los señores españoletes, tío, pues fue ampliamente rechazada. Y a pesar de esto, era bastante ajustada cuando se trata de comparar un poco cuáles eran las mediciones de Aristarco con respecto a las estrellas y el movimiento de las estrellas. Tenía cierta precisión, o sea, se equivocaba por mucho, pero tenía cierta precisión. O sea, no estaba tan errado el señor Aristarco, no estaba tan errado. Uno de los problemas de Aristarco que tenía, y junto con otros, era que efectivamente preponderaba la curva frente a todo. Entonces los astros se mueven en curvas.
Spoiler alert, los astros se mueven en elipsis. Fin del spoiler. Como dato curioso es que Homero, en la Odisea, nombraba ya algunas constelaciones, como las Pléyades, que les nombraba anteriormente. Y hay una historia bastante interesante en cómo unas señoritas, unas musas, creo que eran musas, estaban en el bosque, eran siete musas y estaban en el bosque. Pero un momento a otro, Orión, que es otra estrella que está muy cerca a las Pléyades, que parece que estuviera siguiendo a las estrellas Pléyades, pues resulta que la historia dice, o sea, la historia es como un folclore griego, menciona que las Pléyades son perseguidas por Orión. Orión, como, no sé, las quiere cazar, las quiere comer. No estoy muy seguro. En todo caso, las perseguía. Y las perseguía durante días y días y noches y una gran cantidad de años, decenios, milenios, bueno, no milenios, pero es una gran cantidad de tiempo, años y años y años, persiguiéndolas hasta que Zeus se percató y pues las convirtió en palomas que subieron al cielo y se convirtieron en estrellas. Y así es como aquel folclore griego posó a las Pléyades como unas señoritas y las puso allá 7 y parece que Orión, la estrella Orión, las persiguiera. También pues en la Odisea de Homero se describe las osas menores, por ejemplo. Hay también la osa mayor, se escriben ambas osas. Es un dato curioso que vale la pena agregar, ¿no? Que Homero, por allá en el 500 a.C., el ciego este que cantaba y escribía en forma supremamente rara, pues tenía su propia historia, sus propias epopeyas con esta información interesante de las Pléyades. Es bastante curioso que las colocara ahí, ¿no? Las Pléyades, estrellas, esa gran cantidad de constelaciones. Bueno, es una constelación, pero hay una gran cantidad de galaxias allá, es un montón de estrellas, no son solo 7, pero bueno. Siguiendo ahí un poco cronológicamente hablando, tenemos a Anaxágoras, por allá en el 500 a.C. Y es que este interpretó correctamente las fases de la luna y el por qué los eclipses pues, eran eclipses, y era que la luna giraba alrededor de la Tierra, pero no giraba alrededor de la Tierra, sino que estaba, o sea, esto es un planteamiento bastante interesante, es que estaba entre la Tierra y el Sol, o sea, giraba, o sea, tenía una curva alrededor de la Tierra mucho menor que la del Sol. La del Sol era bastante más alejada. Y a partir de esto fue que dedujo es que el Sol tiene que ser más grande. Si está más lejos, el Sol tiene que ser más grande por cuestiones de, pues si está más lejos se ve más pequeño. Entonces si está más lejos y se ve pequeño, pues si lo acercamos va a estar más grande. Entonces ese era el planteamiento que tenía Anaxágoras. Es un planteamiento bastante interesante. Y es que con esto dedujo de que la Luna no genera su propia luz, sino que es el Sol, que pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que el Sol refleja, el Sol tira sus rayos, no los tira, pues el Sol proyecta sus rayos solares y estos rayos solares son reflejados por la Luna, y la Luna, a partir de cómo esté posicionado según la Tierra, pues vamos a ver nosotros cómo es cómo es si es luna decreciente, creciente, menguante, nueva, o sea, ese tipo de cosas. Y lo planteó Anaxágoras allá en el 500 a.C. Es un planteamiento, es un porqué, o sea, realmente no hay tanta importancia, ¿no? O sea, bueno, sí hay cierta importancia con los cultivos y tal, pero realmente no hay tanta importancia como, por ejemplo, con los babilonios. Los babilonios sí pretendían con más importancia las cuestiones de los astros, y estos astros tenían una influencia en la realidad. Cosa diferente con los griegos. O sea, los griegos querían saber el porqué y ya está, o sea, la verga todo, y se sentaban a fumar o a tomar alcohol y follarse entre ellos, o sea, es un poco así. En todo caso, llegó a plantear que efectivamente el eclipse era porque la luna se posaba delante del sol, o el eclipse de sol era porque la luna se posa delante, y el eclipse de luna, es cuando la luna se posa detrás de la Tierra, y pues vemos como la Tierra, como el sol alumbra de alguna manera y hace que se vea la luna roja, la famosa luna roja, que es técnicamente un eclipse. Eso es el eclipse de luna. Y esto lo llegó a plantear Anaxágoras en el 500 a.C. Es bastante interesante. Pero ahora llegamos a los 300, entre 300 y 400 a.C. y nos encontramos a un señor muy loco que le gusta las cavernas, llamado Platón,
que tenía una espalda bastante prominente, una espalda bastante grande. Y Platón quería demostrar que los movimientos aparentes, es decir, los movimientos que nosotros desde la Tierra observamos de los astros, que no son inmutables, recordemos, o sea, si uno todos los días empieza a ver las estrellas y eso, pues vamos a ver cómo se mueven. En todo caso, Platón quería demostrar que los movimientos aparentes de los planetas, que sí ya conocían que eran planetas, no solamente estrellas, se deben a la suma de movimientos circulares. O sea, estaba totalmente convencido, porque es que los cálculos no daban, los cálculos anteriores no daban del todo. O sea, era muy raro cuando Tales de Mileto intentó predecir un poco los movimientos, pero veía que se equivocaba por bastante. Entonces dijo, no, tranquilo, ustedes tranquilos. Eso dijo Platón, no, ustedes tranquilos. Esto se debe a una suma de círculos, recordemos, el círculo es perfecto. Entonces la Tierra, sobre la Tierra giran diversos planetas en forma de círculo, pero estos planetas, imaginémoslo de esta manera, cómo era el planteamiento del problema platónico. La Tierra estaba en el centro, un planeta X giraba alrededor de la Tierra en forma circular, pero esto no daba con los cálculos de movimiento aparente. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué dijo Aristóteles? Platón lo que dijo era que había otro círculo en el cual ese planeta giraba. Es decir, imaginémonos que el círculo principal es de un planeta que no existe. Imaginemos, dejémoslo así, un planeta que no existe. Y alrededor de ese planeta está girando alrededor de ese planeta el planeta que nosotros sí establecemos como verdadero. Es decir, es un círculo y este círculo tiene otro círculo más pequeño que está girando. Y así, de esa manera, se podría llegar, a partir de una gran cantidad de círculos, una gran cantidad de trayectorias circulares, a decir que efectivamente pues, el movimiento aparente se debe a que efectivamente son bastantes círculos y los planetas se mueven de esa manera. Es básicamente eso. Una trayectoria circular, y en esa trayectoria circular se está moviendo un planeta dentro de otra trayectoria circular. Básicamente es eso. Pero no solamente eso, sino que hay más trayectorias circulares. Dentro de la trayectoria circular hay otra más, y así otra más, y otra más, y otra más. Hay trayectorias circulares dentro de las trayectorias circulares. Este era básicamente el modelo, el planteamiento del problema de Platón, y eso lo podemos ver en la República. Este señor dijo que el sentido de los señores astrónomos era plantear matemáticamente cuántos círculos son necesarios para que el movimiento aparente se establezca dentro de las ecuaciones que se pueden llegar a plantear. Es decir, si necesitamos 36 círculos para que el movimiento de este planeta concuerde exactamente, efectivamente es así. Ya es culminado ese trabajo de ese astrónomo. Básicamente eso. Y consecuentemente con esto había unos señores que eran contemporáneos a Platón, 390 a.C. aproximadamente, y era Eudoxo y Calipo. Eudoxo y Calipo planteó, a través del planteamiento del problema platónico, que la Tierra estaba en el centro y que se resolvía el problema explicando el movimiento con esferas conocidas como epiciclos. Aquí fue cuando Eudoxo y Calipo planteó este tipo de movimientos se conocen como epiciclos. Y esos epiciclos lo podemos demostrar de esta manera. Entonces se colocaban a sumar y sumar y sumar círculos, es decir, trayectorias circulares dentro de trayectorias circulares, y así de esa manera sumar una gran cantidad de círculos y decir, efectivamente, con esta cantidad de círculos podemos establecer el movimiento aparente de los planetas. Y así, de esa manera, se pudo establecer, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, esto es básicamente un planteamiento ad hoc, que es un planteamiento en sí mismo. O sea, en sí mismo se resuelve el problema, pero realmente no, es más básicamente eso ¿cómo le llamas? Un artificio matemático. Es un artefacto matemático. Y ese artefacto matemático lo utilizan para pues, hacer las correctas descripciones y poder llegar a predecir el movimiento de los astros. Pero había un pequeño problema, y era que no era tan exacto.
había cierto problema y no era tan exacto, entonces tenía que llegar otros astrónomos, como por ejemplo la precisión de Hiparco. Y es que Hiparco fue mucho más preciso, o sea, se sentó a estudiar los jodidos astros y lo hizo de una manera bastante magistral. O sea, si lo calculamos a día de hoy, calculados, recordemos que es un artificio, pero lo calculamos al movimiento de los astros a día de hoy y es una precisión de solamente con diferencia de un quinceavo de grados. O sea, una precisión bastante concisa. O sea, este señor Hiparco se sentó allá en su silla, bueno, en su silla no, en su asfalto, joder, no existía asfalto en antigua Grecia. Se sentaba y observaba los cielos y efectivamente logró predecir un montón de movimientos de estos astros. Llegó a predecirlos bastante bien, con una gran precisión. O sea, fue con una gran precisión, como le digo, un quinceavo de grados de diferencia con respecto a día de hoy. Y no solamente eso, sino que descubrió que había un fenómeno bastante interesante, y es la precesión de equinoccios. Esta precesión de equinoccios es básicamente cómo se mueve la inclinación de la Tierra. Es decir, pasó bastantes años porque este movimiento de la inclinación de la Tierra. O sea, recordemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, se mueve sobre sí misma y también tiene un movimiento adicional. Bueno, tiene unos cuantos más, pero tiene un movimiento adicional que es la precesión de equinoccios. Esta precesión es como la Tierra se inclina un poco o se inclina menos. Recordemos que la Tierra está inclinada a 23 grados. Es que 23 grados Celsius. Joder, que me estoy equivocando mucho. 23 grados. Y a través de estos 23 grados es que por eso existen las estaciones, ¿no? A través de esta inclinación de la Tierra existe unas estaciones. Pero lo que ocurre es que la precesión de equinoccios establece que la Tierra se inclina más o menos dependiendo del estado actual. Entonces se puede inclinar un grado más, un grado menos, pero bueno, en todo caso llegó a predecirlo de manera muy precisa. O sea, miraba las estrellas como él solo. Hiparco y su precisión. Era un señor bastante preciso. Pero luego llegamos, recordemos que era un quinceavo, o sea que pues había cierta diferencia. Y luego llegamos a Ptolomeo. Recordemos, Ptolomeo, un señor bastante brillante, que es el más nombrado allá en Ágora. Fue el más nombrado allá en Ágora en esa discusión que os puse al principio. Y este señor pues tenía unos artificios matemáticos geniales. O sea, era genial los artificios matemáticos. Y es que implementó el ecuante al modelo de Hiparco. ¿Qué es un ecuante? Un ecuante se establece, ojo, recordemos que es un artificio matemático, es solamente mover la Tierra del centro un poco. Es decir, la Tierra ya no está precisamente en el centro, sino que tenemos la Tierra, tenemos las trayectorias circulares, y la Tierra lo único que hacemos es moverlas un poquito hacia una dirección y ya está. La movemos un poquito en una dirección y ya tenemos un ecuante. Y a través de ese es una tontería, pero a través de ese pequeño movimiento podemos llegar a establecer una precisión mucho más grande. Una precisión muchísimo más grande. Pero no solamente el de la Tierra. La precisión, los ecuantes también podemos establecerlos en los astros. También podemos establecerlo en los astros. Lo único que tenemos que hacer es mover un poquito el movimiento de una de las trayectorias circulares y ya está. Simple, ¿no? Bastante simple. En todo caso, pues hay que recordar, por eso os puse al principio esa pequeña escena de las más importantes del Ágora. Y es que Hipatia era griega y fue bastante ignorada por su condición. Bueno, se dice que es por su condición de mujer, pero sí, no, realmente los griegos eran bastante, digamos así, machistas. Sí, eran machistas. Hipatia, la señorita esta, que era filósofa, llegó a establecer las elipsis. Sí, las elipsis, como las conocen.
porque a pesar de todo, Ptolomeo igual no había cierta precisión, no podía explicar el movimiento de todos los astros, sino solamente unos cuantos, porque ahí se me escapó ahí un pequeño dato, y es que Hiparco no lo estableció para todos los astros, sino para unos cuantos. Había otros que eran imposibles, que tenían un movimiento supremamente raro, era un movimiento muy, muy, muy raro. Lo que dijo Hipatia es que, coño, pero ¿por qué círculos? ¿Por qué tiene que ser círculos? ¿Por qué no pueden ser elipsis? Y estableció que efectivamente a través de las elipses, he hecho elipsis todo este tiempo, elipses, a través de las elipses es que pues, los astros y los planetas se mueven alrededor de la Tierra. Efectivamente. No, espere, perdón, no. Hipatia estableció que la Tierra se mueve alrededor del Sol a través de una elipsis. Una elipse, a través de una elipse. Y los demás planetas también se mueven alrededor del Sol a través de una elipse. Pero bueno, terminó muerta, creo que la mataron unos señores... No sé si era el chiste, pero yo creo que eran pitagóricos, ¿no? O sea, los señores que mataron a Hipatia, pero bueno. Es una historia aparte. Llegó a plantearlo, obviamente es un planteamiento técnicamente es ad hoc, o sea, vemos los astros que se mueven de cierta manera. ¿Por qué se mueven de cierta manera? Elipsis, listo, elipsis. Pero realmente no estamos viendo una elipsis, o sea, ellos no la ven, ellos no ven la elipse, no la ven. Simplemente a través de un planteamiento ad hoc, es decir, dentro de la teoría misma, se plantea un artificio, y ese artificio es las elipses. Y básicamente lo que hizo Hipatia. Así que dejadme ver un poco cómo vamos de tiempo. Y no. Creo que en este episodio solamente vamos a hablar de astronomía. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que efectivamente estamos en YouTube. Y en YouTube tenemos una gran cantidad, ¿no? Tenemos un contenido y vamos a seguir subiendo contenidos audiovisuales para que ustedes puedan disfrutarlos, unos contenidos audiovisuales interesantísimos. También estamos en YouTube, en Facebook, y en Facebook estamos haciendo los live, los directos, para que haya un feedback más interesante. Y les recuerdo que estamos en diferentes plataformas de podcasting a la carta, como lo son Spotify, iVoox, Radio Public, entre otras. Esto ha sido todo por hoy. Es de Mankers y espero que os encontréis bastante bien. Un abrazo.